buenas tardes. Mi nombre es Ami y en el día de hoy les voy a estar exponiendo o diciendo qué es un ángulo. Un ángulo se puede entender como el espacio o la magnitud de giro que existe entre dos líneas que se encuentran en un punto común. Imagina que tomas una semirrecta y la giras alrededor de su punto de origen. La cantidad de giro que realizas antes de detenerte forma un ángulo con la posición inicial de la semirrecta. Se mide en grados o radianes. Ejemplo, piensa en las manecillas de un reloj. Cuando el reloj marca las 3, la manecilla de las horas y de los minutos forman un ángulo recto de 90 grados. Cuando marca las 6, forma un ángulo llano de 180 grados. Cuando marca las 12, las manecillas están superpuestas formando un ángulo nulo de 0 grados o un ángulo completo de 360 grados. Características principales. Vértice es el punto común donde une las semirrectas. Lados son dos rectas que forman el ángulo. Apertura es la distancia entre los dos lados que se mide en grados o radianes. Sentido. Los ángulos pueden medirse en sentido horario negativo o antihorario positivo. Clasificación. Se puede clasificar por su medida: agudo, recto, obtuso, llano, cóncavo, completo, o por su posición y relación con otros ángulos adyacentes, complementarios, suplementarios, opuestos por el vértice. Gracias. Muchas gracias, Ami, por explicarnos lo que es un ángulo. Ahora, como sabemos lo que es un ángulo, ¿cómo estos se clasifican? Bueno, estos se clasifican según su medida. Esos pueden ser agudo, llano, obtuso, recto, cóncavo, entre otros más. Pero yo les estaré explicando los ángulos agudo, obtuso y recto. Un ángulo obtuso es un ángulo que mide menos de 90 grados. Un ángulo agudo puede ser de 45 grados, 60 grados e incluso 89. Ahora bien, cuando pasa 90 grados se llama ángulo recto. El ángulo recto es el único ángulo que mide exactamente 90 grados. Y el ángulo obtuso es el ángulo que mide más de 90 pero menos de 180 grados. Ahora bien, Valeris, ¿nos podrías explicar lo que es el ángulo llano, cóncavo y completo? Ángulo completo mide exactamente 360 grados y gira cuando una línea recta gira en torno a un punto. Ángulo llano. Mide exactamente 180 grados y se forma cuando dos triángulos están opuestamente divididos. Hola, profesor Junior, ¿cómo se sabe? Mi nombre es Lisa y yo voy a estar hablando sobre las propiedades de los ángulos. Una vuelta entera es 130 grados, una media vuelta es 180 grados y una cuarta de vuelta es 90 grados. Ok, los lados son rectas que forman los ángulos. El punto donde se unen son los vértices. Ahora sí, vamos a hablar sobre las propiedades de los ángulos según su relación. Ángulo opuesto por el vértice. Ejemplo de esto. Si dos rectas se cruzan, los ángulos que quedan frente a frente son iguales. En verdad no lo entendí, por eso le voy a dejar una imagen para que se vaya haciendo idea de lo que estoy hablando. Ángulo complementario. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus ángulos es igual a 90. Ejemplo de esto sería aquí, en esta parte. Esto es un ángulo recto y aquí hay un ángulo que es de 59 y aquí hay otro ángulo que es de 31, y al sumar estos dos ángulos nos da un ángulo de 90 grados. Ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son los ángulos que al sumarlos nos da 180 grados. Un ejemplo de un ángulo suplementario sería aquí. Aquí hay dos ángulos, como en el ejemplo anterior. Aquí hay 120 y aquí hay 60 en esta parte. 120 y 60. Y al sumar estos dos ángulos nos da 180. El ángulo suplementario, siempre que sumemos dos ángulos, nos tiene que dar 180 grados.
Ok, por último vamos a hablar sobre las propiedades en un triángulo, o sea, de los ángulos de un triángulo. En un triángulo, la suma de sus ángulos internos siempre tiene que dar 180 grados. Ejemplo, aquí abajo. Aquí tenemos un triángulo y aquí están sus tres ángulos. Aquí. Este es de 20, este de 80 y este de 20, este de 80 y este también es de 80. Y al sumar los ángulos internos siempre tienen que dar 180. Eso fue todo. Buenas, mi nombre es Laura Sedano y estaré hablando sobre los ángulos complementarios. Primero, ¿qué son los ángulos complementarios? Los ángulos complementarios son los ángulos cuya suma es igual a 90 grados, como podemos observar en esta imagen. Por ejemplo, un ángulo que mida 30 grados y otro que mida 60 grados son complementarios, ya que el sumarlo es igual a 90 grados. Podemos encontrar dos tipos de ángulos complementarios, que son ángulos complementarios consecutivos y ángulos complementarios opuestos. Los ángulos complementarios consecutivos son aquellos que comparten el vértice y comparten uno de sus lados, por ejemplo, como podemos observar en esta imagen. Y los ángulos complementarios opuestos son aquellos que comparten solo el vértice y no están conectados con los lados, como podemos observar en esta imagen. No necesariamente tiene que ser de dos ángulos o de dos números, puede ser de uno o más, pero que al final dé como resultado 90 grados. Por ejemplo, en esta imagen 30 grados, 20 grados y 30 grados que sumar dan 90 grados. Aquí se utilizan tres números, tres ángulos, pero puede ser de 5, de 6 y demás, pero que dé como resultado al final 90 grados. Algunas características de los ángulos consecutivos son las siguientes. Son ángulos agudos, ya que cada uno de los ángulos que los forman miden menos de 90 grados. Para hacer un ángulo complementario es necesario mínimo dos ángulos. Y si hay dos ángulos consecutivos, se puede saber la apertura de uno de los ángulos. ¿Cómo? Se le resta al 90 grados una de las aperturas de los ángulos y el resultado será la apertura del otro. No solo podemos ver los ángulos consecutivos en la arquitectura, en la física, en las matemáticas, sino también en el uso cotidiano. Por ejemplo, imaginemos una puerta cerrada. En ese momento está pegada en la pared, por lo que no está formando un ángulo. Ahora, si la abrimos completamente, sí forma un ángulo de 90 grados. Pero si la abrimos a media, a unos 20 grados, la otra parte, que es la que nos falta para poder formar nuestro ángulo, a unos 70 grados, al sumar los grados 30 y 70 nos da como resultado 90 grados, formando así nuestro ángulo consecutivo. Otro ejemplo es una ventana con bisagra que abre hacia afuera y hacia adentro, que funciona igual que la puerta. Cuando abrimos completamente la ventana, forma un ángulo recto de 90 grados. Ahora, si no la abrimos completamente, sino la mitad a unos 30 grados, queda 60 grados para llegar a los 90 grados. Por lo tanto, los ángulos 30 y 60 al sumarlos dan 90 grados, por lo que forman así un ángulo complementario. Hasta que he llegado a mi exposición, muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Albert. Hoy yo les voy a hablar sobre los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son un par de ángulos cuya característica principal es que la suma de sus medidas es exactamente 180 grados, lo que equivale a formar un ángulo llano o una línea recta. Eso significa que si se colocan adiantes uno al lado del otro, compartiendo vértice y un lado, sus lados no comunes quedan perfectamente alineados en una misma recta, creando así la figura de un ángulo llano. Sin embargo, no es obligatorio que estén pegados, también pueden estar separados, mientras que el resultado de sumar sus medidas sea 180 grados. En términos algebraicos, si un ángulo mide x, su suplemento mide 180 menos x. Esta relación es útil para resolver problemas de geometría y trigonometría, porque permite encontrar el valor de uno de los ángulos cuando se reconoce el del otro. Un ejemplo cotidiano sería una puerta completamente abierta. Si la hoja de la puerta se separa del marco, forma, digamos, un ángulo de 125 grados. El ángulo que falta para llegar a la línea recta
con el marco este es 55. Como 55 más 125 es igual a 180, estos dos ángulos son suplementarios. Buenas noches, mi nombre es Liz María. El día de hoy les voy a estar hablando de cómo podemos aplicar los ángulos en nuestra vida cotidiana. Los ángulos los podemos aplicar en actividades como la construcción para dar estabilidad a edificios, la navegación para determinar direcciones y posiciones, así también como lo podemos aplicar en diseño para crear espacios y formas, en deporte para determinar trayectorias y en fotografía para componer imágenes. Lo podemos